José Mourinho no se ha callado. Y lo que dijo durante el Mundial volvió a poner sobre la mesa una de las polémicas más fuertes del torneo. Después del partido entre Argentina y Egipto, el técnico portugués salió con toda la contundencia que lo caracteriza. No habló de táctica ni de jugadores. Fue directo al punto que más le molestó, el arbitraje. Mourinho calificó lo sucedido como un robo y una vergüenza de la institución que gobierna el fútbol. Se preguntó abiertamente por qué ciertas jugadas que beneficiaban a Argentina eran revisadas por el VAR mientras otras, que podían haber favorecido a Egipto, ni siquiera se analizaban con el mismo criterio. Sus palabras no pasaron desapercibidas. En un torneo ya cargado de acusaciones de favoritismo, escuchar a un entrenador de la talla de Mourinho hablar de robo y de desgracia institucional le dio todavía más fuerza a la narrativa que venía creciendo desde hace semanas. No era un hincha anónimo en redes. Era José Mourinho, con décadas de experiencia en lo más alto del fútbol europeo, señalando abiertamente que el tratamiento arbitral no había sido el mismo para todos. El contexto del partido contra Egipto era especialmente sensible. Argentina venía de atrás, remontó y terminó ganando 3-2 en una de las eliminatorias más polémicas del Mundial. La anulación de un gol egipcio y las decisiones posteriores del VAR generaron una ola de quejas formales por parte de la Federación Egipcia y del propio cuerpo técnico. Mourinho se sumó a esa crítica con un tono mucho más duro y directo que la mayoría. Lo que más pesó de sus declaraciones no fue solo el contenido, sino el momento. En plena fase de eliminación directa, con Argentina avanzando entre controversias, el portugués decidió no mirar para otro lado. Señaló lo que, según él, era un patrón, revisiones selectivas, criterios diferentes y una sensación de que no se estaba aplicando la misma vara para todos los equipos. Desde entonces, cada vez que Argentina atravesaba un partido complicado o se beneficiaba de una decisión dudosa, las palabras de Mourinho volvían a circular. No porque hubiera insistido después de la final, sino porque lo que dijo en aquel momento quedó grabado como una de las críticas más claras y pesadas que se escucharon desde adentro del fútbol de élite. Mourinho no habló de no saber perder. Habló de algo que, para muchos, es todavía más grave, de un posible desequilibrio en la forma en que se está dirigiendo el torneo. Y cuando un técnico con su historial y su carácter lo dice en voz alta, el eco dura mucho más que una declaración aislada. El debate que abrió no se cerró con la eliminación de Egipto. Se arrastró durante todo el resto del Mundial y todavía hoy se sigue discutiendo. Porque cuando José Mourinho habla de robo y de vergüenza institucional, pocos se atreven a ignorarlo. La reacción de Mourinho no quedó solo en una frase aislada. En las horas siguientes al partido, el técnico insistió en que el problema no era un error puntual, sino un criterio desigual que se repetía. Volvió a señalar que cuando la jugada afectaba a Argentina el VAR intervenía con rapidez, pero cuando la duda podía beneficiar al rival la revisión no llegaba o se descartaba con demasiada facilidad. Para él, eso no era casualidad. El portugués, que siempre ha sido muy crítico con lo que considera privilegios dentro del fútbol, aprovechó el momento para hablar también del peso mediático y comercial que rodea a ciertas figuras. Sin nombrar directamente a Messi en todas sus intervenciones, el mensaje quedó claro: cuando un equipo y un jugador generan tanto interés global, las decisiones arbitrales empiezan a mirarse con otra lupa. Y según Mourinho, esa lupa no estaba siendo imparcial. Lo que más generó debate fue la forma en que lo planteó. No se limitó a decir que había habido un error. Usó palabras fuertes: robo, vergüenza, desgracia de la institución. En el ambiente del Mundial, donde ya circulaban teorías de favoritismo, esas declaraciones funcionaron como gasolina. Periodistas, exjugadores y aficionados de distintos países empezaron a citarlo como una de las pocas voces de peso que se atrevía a decir en voz alta lo que muchos pensaban en privado. El partido contra Egipto se convirtió, desde entonces, en el ejemplo más repetido. Cada vez que alguien quería ilustrar la sospecha de que Argentina estaba recibiendo un trato diferente, volvía a aparecer el partido de la remontada y las palabras de Mourinho. No hacía falta que el portugués volviera a hablar. Lo que ya había dicho era suficiente para mantener viva la discusión durante semanas. Incluso después de que Argentina llegara a la final y la perdiera, el eco de aquellas críticas no desapareció. Para una parte del público, las declaraciones de Mourinho explicaban por qué el equipo había podido superar fases que, según ellos, no merecía superar. Para otra parte, eran solo las opiniones de un técnico polémico que siempre busca generar titulares. Pero lo cierto es que pocas voces de su nivel se atrevieron a ser tan directas en medio del torneo. Mourinho no necesitó esperar a la final para soltar su juicio. Lo hizo cuando el partido todavía estaba caliente,
cuando las imágenes del VAR seguían circulando y cuando la Federación Egipcia presentaba sus quejas formales. Y esa inmediatez le dio todavía más fuerza. Porque no habló con el diario del día siguiente. Habló en el momento en que la polémica estaba en su punto más alto. El impacto de las palabras de Merinjou se sintió de inmediato en varios frentes. En Egipto, periodistas y aficionados lo tomaron como una validación externa de lo que venían denunciando desde el pitazo final. No era lo mismo quejarse desde el Cairo que escuchar a uno de los técnicos más mediáticos y respetados de Europa coincidir en que había existido un trato desigual. Las declaraciones del portugués se tradujeron, se compartieron y se usaron como argumento central en decenas de programas y debates. Del lado argentino, la reacción fue más contenida pero tensa. Algunos medios restaron importancia y recordaron que Merinjou siempre busca el choque y el titular fácil. Otros, en cambio, prefirieron no entrar en la discusión para no alimentar todavía más la polémica. Lo cierto es que las frases del entrenador quedaron circulando sin una respuesta directa y contundente desde el entorno de la selección. Nadie salió a desmentirlo con datos o con imágenes. Simplemente se intentó bajarle el volumen. Lo más interesante es cómo esas declaraciones se fueron transformando con el paso de los días. Al principio eran una crítica puntual al VAR del partido contra Egipto. Después se convirtieron en la prueba más citada de que el torneo tenía un sesgo. Cada vez que Argentina avanzaba de ronda, alguien volvía a publicar el video o la frase de Merinjou. El robo y la vergüenza institucional se convirtieron en eslóganes que viajaban de un partido a otro. Incluso cuando el foco se desplazó hacia la final y hacia la derrota ante España, el fantasma de aquellas palabras no desapareció del todo. Para una parte importante de la opinión pública internacional, el camino de Argentina hasta el partido decisivo ya había quedado manchado por las sospechas que el propio Merinjou había ayudado a instalar. No hacía falta que el portugués hablara otra vez. Su intervención temprana había sido lo suficientemente fuerte como para condicionar la lectura de todo lo que vino después. En los análisis posteriores al torneo, varios comentaristas europeos volvieron a recuperar sus declaraciones. Algunos las usaron para cuestionar la integridad del arbitraje en general. Otros las tomaron como ejemplo de que, cuando un técnico de primer nivel decide hablar claro, el sistema se incomoda. Merinjou, una vez más, había logrado meterse en el centro de la conversación sin necesidad de estar dirigiendo a ningún equipo en el Mundial. Lo que empezó como una reacción airada después de un partido de octavos terminó convirtiéndose en una de las voces más recordadas de toda la polémica. Y eso, en un torneo tan cargado de narrativas enfrentadas, no es un detalle menor. Porque cuando José Merinjou decide señalar con el dedo, el eco suele durar mucho más de lo que muchos esperan. Lo que más llamó la atención de la intervención de Merinjou fue la claridad con la que apuntó a la institución y no solo al árbitro de turno. En lugar de limitarse a criticar una decisión aislada, habló de la institución que gobierna el fútbol. Esa elección de palabras no fue casual. Estaba señalando hacia arriba, hacia la estructura que decide que se revisa y que se deja pasar. En un mundial organizado por la FIFA, ese tipo de acusación directa tiene un peso distinto. En varios países de Oriente Medio y África las declaraciones se recibieron como un respaldo importante. Para muchos, era la primera vez que una figura de primer nivel europeo coincidía abiertamente con el reclamo egipcio. Programas deportivos de la región repitieron una y otra vez el fragmento en el que Merinjou habla de robo y de vergüenza. La frase se convirtió en un eslogan que trascendió el partido concreto y empezó a usarse como símbolo de un malestar más amplio hacia la forma en que se estaba gestionando el torneo. Mientras tanto, desde la FIFA no hubo una respuesta pública detallada. La organización mantuvo su línea habitual, las decisiones arbitrales se revisan internamente y no se discuten partido a partido. Ese silencio, lejos de apagar el fuego, lo alimentó. Cada vez que no había una explicación clara, las palabras de Merinjou ganaban más fuerza. La ausencia de una réplica contundente terminó por convertir su crítica en una de las pocas voces autorizadas que quedaron sin desmentir. También se generó un debate paralelo sobre el momento elegido por el portugués para hablar. Algunos consideraron que lo hizo precisamente porque no tenía equipo en el torneo y, por lo tanto, no arriesgaba sanciones ni tensiones directas con la organización. Otros, en cambio, valoraron que justamente por estar fuera del Mundial podía permitirse decir lo que muchos técnicos que sí competían preferían callar. Esa discusión sobre su libertad de expresión terminó sumando otra capa a la polémica. Con el paso de las semanas, la frase de Merinjou dejó de ser solo una reacción al partido contra Egipto. Se transformó en una referencia constante cada vez que se analizaba el camino de Argentina. Incluso personas que no habían visto el encuentro completo terminaron citando al técnico portugués como prueba de que algo no había funcionado de manera limpia.
El robo a plena luz del día se instaló en el lenguaje de la controversia y todavía hoy aparece cuando se discute la legitimidad de ciertas fases del torneo.